Pasa a vosotros, hermanos y amigos, el pastor Gamaliel transmitiendo desde Mexicali, Baja California, México, los 4 bautismos del hermano Aarón Joaquín González, un apóstol confundido, caminando a tientas. Imagínese usted el enviado de Dios que recibe la revelación de la doctrina directamente de manos de Jesucristo, no sabe cómo debe bautizar, quién lo bautizó, y hace una serie de bautismos a la iglesia y al último termina por bautizarse él solito. Mire qué gran revelación de un hombre que se dice restaurador de la iglesia. Miren, hermanos y amigos, si hemos de tomar en serio el planteamiento de un apóstol vivo, un hombre que tiene la autoridad, un hombre que hace vivir la Biblia, pues si lo vamos a tomar en serio, tengo aquí 4 puntos, ¿no? Número 1, un auténtico apóstol vivo implica su doctrina y sus cartas. Es decir, todo lo que dijo Pablo, lo que dijo Pedro, lo que recomendó a la iglesia, es palabra de Dios, es parte de la Biblia. Las cartas de Pablo, la doctrina de Pablo. Pablo no anduvo trastabillando, bautizándose tantas veces, ni Pedro. Entonces, si vamos a tomar en serio este asunto de que estos señores son apóstoles vivos, entonces es muy importante este libro, porque es los hechos de Aarón Joaquín, apóstol de Jesucristo. Prácticamente es la palabra de Dios para nuestra era, si lo vas a tomar en serio, ¿no? Pero cuando lees el libro lleno de contradicciones, lleno de retacerías, omisiones, cambios, pues te das cuenta que este es un armado de hombres y no es para nada la palabra de un apóstol, enviado de Dios. De ahí emana pues la importancia de la historia de Eusebio. Si era el apóstol enviado de Dios para nuestra era, pues sus palabras y sus hechos son muy importantes para mí. Aunque a los mundanos no les gusta que yo escudriñe su historia. Bueno, ¿y qué puedo hacer? Si me quieres vender a un hombre enviado de Dios con revelación para mi vida, ¿no? Para mi salvación y que lo tengo que aceptar. Número 3. Samuel Joaquín escribió cartas, epístolas a la iglesia. Fíjese que ellos, estos chiflados, sí se tomaron en serio de que son apóstoles vivos. Y en una edición conmemorativa, Samuel Joaquín había escrito no sé cuántas cartas y se atrevió a añadirlas, anexarlas a una edición de la Biblia. Bueno, yo le aplaudo el hecho de que se haya atrevido, porque esto concuerda pues con el planteamiento de que él es, en su tiempo, Sami, era el apóstol vivo en la tierra, único canal con Dios. Entonces concuerda con que sus palabras es palabra de Dios y sus cartas son epístolas de un apóstol auténtico, ¿no? Bueno, añádeselas a la Biblia. Claro que desde el punto de vista racional esa es una burrada, porque nadie toma las epístolas de Sami como palabra de Dios, ni siquiera Montemayor en sus debates se atreve a citar a Sami, aunque debería de hacerlo, ¿eh?
debería de hacerlo, porque se supone que es o era el apóstol. Mucho menos algún apologista a los mundanos se va a atrever a tomar las cartas de Nazón, que dijo una señora allí de Berea, que era la palabra de Dios para nuestra era. Pero entonces yo preguntaría, ¿dónde están las cartas de Aarón Joaquín? ¿Por qué no existen cartas del apóstol de la restauración? ¿Qué acaso ni siquiera se daba cuenta que era apóstol? Esa es la realidad, porque el cuento del apostolado empezó con Samuel, no empezó con Aarón. Entonces, para mí es muy serio el trabajo que yo estoy haciendo en estos videos, tomar los hechos de Aarón Joaquín, apóstol de Jesucristo, examinar a ver si es palabra de Dios, a ver qué tan coherente, y cuando me doy cuenta que es una historieta pinceleada, cambiada, pues caen ellos en el ridículo, ¿no? Pero vamos a ver ahora los 4 bautismos de este señor, cómo camina confundido. En la primera historia, Chávez Herrera, él hasta consulta a los demás pastores y a las iglesias que se pongan a orar, que porque está mal bautizado. Y sale el sueño de la hermana Petra, ¿no? Que soñó que se debía de bautizar otra vez. Ahí tenemos a un apóstol consultando a la hermana Petra, consultando a los demás pastores, porque él no tiene la revelación. Pero fíjese bien, la serie de revolturas que vamos a tratar en este video. Pero antes de eso, porque esta es una gran revoltura, hermano, que necesita uno ponerse vivo para poder destacar los puntos más interesantes. Antes de eso, déjeme leer los comentarios, porque no quiero ser descortés. Dice Martín Torres en el video anterior, el que hice anoche: haga los videos como sea necesario, no importa la duración, tratándose de cosas importantes, interesantes, no importa el tiempo que lleve su video. Mire cómo hay gente que piensa, usted láncese 1 hora, y hay otros que dicen, hágalo más corto. Son diferentes puntos de vista, ¿no? Gracias, hermano Martín. Jesús Ordela, desvelándonos un ratito, oyendo la historia de LLDM. Pues es historia sagrada, Ornelas. Es historia sagrada, son las palabras del apóstol de la restauración. Imagínate tú, comparable a Pablo, ¿no? Yo he escuchado a estos chiflados, a Samuel, decir, en nada soy menos que aquellos apóstoles. Imagínate tú. Me puse a leer el otro día las epístolas de Sami, no dice nada. Toma palabras de Pablo y ahí nos vemos en la Santa Cena. Y que cuando fui a Tepic, a Tapachula, y eso es que alimenta a la gente. ¿Es palabra de Dios? ¿Es palabra de un apóstol eso? Evidentemente no, y ningún predicador las usa en sus predicaciones. Siempre toman la letra muerta de la Biblia y siguen engañando a la gente. O sea, se plantea que hay un apóstol vivo. Ah, pero sus cartas no sirven para nada, no tienen el peso de la Biblia. Número 2, el primer apóstol no escribió ninguna carta. Y número 3, el primer apóstol se bautizó 4 veces y la última vez se zambulló él solito, cosa totalmente antibíblica. Dice los comentarios, estos 3 cerdos que van a ser apóstoles, lo que pasa, y conste que estoy leyendo yo los comentarios como están, porque yo soy amante de la libertad de expresión, no interesa, no es opinión mía o yo no hablo eso, sino lo está hablando él. Estos 3 cerdos que van a ser apóstoles, lo que pasó es que comieron unos frijolazos un día antes y les cayó mal y empezaron con sus sueños, visiones, guajiros, con truenos y centellas, que ellos solos escucharon. Bueno, evidentemente sí, ¿no? ¿Oíste algo, mujer? No, yo no oí nada, negro. Así dice su propia historia. Ana Evelyn Martínez, gracias, hermano, excelente trabajo, admiro su persistencia en mostrar la verdad, Dios lo sigue usando. Hermana, es que tenemos que
recorrer la historia y demostrar al mundo que han engañado a la gente. Edgar Loza, saludos aquí al tanto, pastor, gracias por dar seguimiento al cochinero de estas mentes corrompidas de poder. Esperamos el desenlace de este lodazal. Oh, está tremendo. Marta Mesa dice, miré anoche el debate de Carlos con los brasileros y a puros gritos los trató. Martín Torres Gamboa, excelente investigación, como siempre muy interesante, respaldada por la verdad, Dios lo bendiga siempre. Gracias, hermano Manuel López. Más claro ni el agua, tenían que decirles a sus discípulos algo para justificar la sucesión, que no pareciera dinastía heredada, y se inventaron la elección, efectivamente, y cambiaron su propia historia. Bueno, hay bastantes comentarios aquí. Mire lo que finalmente nos dice Alejandro Espinosa Gamaliel. Claro que son pseudoapóstoles, falsos, impuestos y fabricados. Pero no pueden decir lo contrario porque se les cae el negocio. Están como los católicos con la aparición de la guadalupana a Juan Diego. Y Gamaliel, te propongo que escribas tu interpretación con notas de las fuentes que tienes de la historia de la secta falsa La Luz del Mundo, porque tú tienes el material que no todos tenemos al alcance. Gracias y bendiciones. Ya está al alcance, Alejandro, lo puedes bajar en la página de Facebook que dice Libros de la Luz del Mundo. Ahí están el PDF de René Rentería del 97, están los documentos que Zuli nos proporcionó, que es la historia antigua, y también, por supuesto, está la versión de Berea. Bueno, he aquí un resumen de lo que vamos a ver en este video, porque ahora sí me lo voy a aventar un poquito más largo. Según la historia de ellos, que debería ser sagrada porque es la historia de un apóstol auténtico, en 1926, Saulo y Silas bautizan a Eusebio. Y este camina 12 años. Según la historia antigua, ellos lo hacen predicador, ellos lo enseñan. Y quiero que notes el nombre Saulo y Silas, porque bíblicamente estos seudónimos no son de profetas, como cambiaron en las versiones. En la versión de 1999 de René Rentería, que de una vez le digo al público, si alguien la tiene, la compro o préstenmela para sacar a la luz estos engaños. En esa versión se dice que eran apóstoles vivos. Y esto concuerda porque Saulo y Silas en la Biblia fueron apóstoles, no profetas. Entonces, ellos lo bautizan en el nombre de Jesucristo, camina 12 años engañado, bautizando gente, predicando. Una vez que se separa de ellos, camina 12 años supuestamente engañado por un falso bautismo, eso lo dicen ellos mismos, y se da cuenta hasta 1938, cuando una señora ahí mismo en Monterrey, que había sido del movimiento de ellos, ya se había vuelto a la iglesia bautista, y que ellos son trinitarios, y entonces en un debate con el pastor, ella le dice, usted fue bautizado en la Trinidad. Esto pasó en 1938, cuando él vuelve a Monterrey, y supuestamente, según la historia de ellos, Saulo y Silas revelan que en realidad lo habían bautizado en el nombre de la Trinidad. Yo quiero que sepas tú, que me escuchas, ateniéndome pues a los documentos de ellos, nunca en los documentos de La Luz del Mundo se plantea que Eusebio trató con gente trinitaria, de fe trinitaria. Siempre se planteó que era en el nombre de Jesucristo el bautismo. En este punto yo necesito leerte lo que dice la historia
de la Iglesia Cristiana Espiritual, que es de donde sale Eusebio, que es donde ministraban, donde nacieron Saulo y Silas, sus mentores. Me estoy refiriendo yo a este libro, pero aquí sale al revés porque te lo voy a poner entonces por atrás. Estamos hablando de la página 134 del libro Historia de la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual, segunda edición, tomo 1. Leo. Saulo y Silas. En la narración de la historia de la iglesia tiene que hacerse alusión a estos personajes, pues influyeron en la formación de grupos que más tarde llegaron a integrarse a la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual. Aquí está Antonio Muñoz, Saulo y Francisco Flores Silas. Yo les llamo los profetas chamagosos porque dicen que prohibían el perfume, prohibían, andaban bien desaliñados, ¿no? Y esto era santidad. Los verdaderos nombres de ellos fueron el de Saulo, Antonio Muñoz, y el de Silas, Francisco Flores. El primero originario de Chalchihuite, Zacatecas, y el segundo de Villanombre de Dios, Durango. Ambos eran de denominación católico-romana de buena posición económica que, unidos por la amistad, realizaron juntos un viaje de negocios a Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Es bonito, yo estuve ahí. Donde tuvieron la oportunidad de escuchar, escuchen esto, a un predicador que respondía al nombre de Agapito Soto. La doctrina que presentaba a oídos de aquellos que se le reunían era muy singular, pues era diferente a la que predicaban las iglesias ya existentes en aquella región. Este predicaba demostrando bíblicamente que Jesucristo es Dios y que el bautismo debe ser en el nombre de Jesucristo. Además de esto, predicaban que el creyente verdadero debe ser santo. Esto predicaba Agapito, y mire cómo los chamagosos le creen. Las aseveraciones expuestas por él hicieron mella en el ánimo de Antonio y Francisco, los cuales decidieron aceptar el mensaje, renunciando a su antigua religión, que no era una iglesia trinitaria, sino la católica, y a sus bienes materiales. Fueron bautizados por este varón en el nombre de Jesucristo a mediados del mes de mayo de 1924. Bueno, no hay tal que Saulo y Silas eran trinitarios y que, como dice este mentiroso de Montemayor, que cuando bautizaban bajita la voz en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso no es cierto, eso es una invención que no está escrito en ninguna parte y que Montemayor se la sacó de la manga. Después estos dos chamagosos bautizan a Eusebio, por supuesto, en el nombre de Jesucristo. En presencia de Catarino Ortiz, Francisco Borrego y Alfonso Esqueda, Saulo, levantando la voz, le dijo a Eusebio: no se llamará más tu nombre Eusebio, sino que Aarón será tu nombre. Desde entonces estuvo al servicio de ellos, ayudándoles en lo que necesitaban. También en San Pedro se unió al saulismo Catarino Ramos, quien más tarde se hiciera llamar Amado Barnabás. Bueno, yo cité la historia de la IS para que quede claro que Saulo y Silas nunca bautizaron en la Trinidad. Desde que empezaron, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, y esta es la doctrina que recibió Eusebio. Sin embargo, la historia oficial de Berea
te presenta, yo estoy diciendo que Saulo, perdón, estoy diciendo que Eusebio se bautiza 4 veces porque ya llevaba el bautismo católico que le hacen a los infantes, número 1, ese es el primer bautismo. Número 2, lo bautizan en 1926 en el nombre de Jesucristo. Saulo y Silas lo adoctrinan, lo enseñan a predicar, luego él les hace una especie de división. La misma historia dice que lo siguieron varios hermanos y uno de los chamagosos, Saulo, lo alcanza. Te llevaste hermanos! Total que es clara en la historia de Chávez Herrera que la luz del mundo es una división de la IS. Esa es la verdad, de ahí viene. Entonces, según la historia ya falseada, pasan 12 años, llega a Guadalajara en 1926, pasan 12 años, empieza a bautizar gente. Ayer te mostraba el credo. En la página 86, creen en el Señor Jesucristo como único Salvador. No aparece crees en el apóstol como hoy. Creen en la Biblia como única y suficiente regla de fe. Creen que el bautismo es para perdón de pecados, etcétera. Y él bautizaba en el nombre de Jesucristo como lo habían bautizado a él. Pero, según esta historia, él camina 12 años hasta que se da cuenta de un engaño en la página 100. Leo, el regreso a Monterrey. En los primeros meses del año de 1938, aproximadamente, el siervo de Dios decidió ir a Monterrey, ciudad que lo llenaba de recuerdos. Las revelaciones, la voz de Dios que cambió su nombre, su estancia con Saulo y Silas, los acontecimientos en el año de 1926. Ahora todo era diferente. Se preguntó, ¿habrán cambiado también los hermanos que conocí? ¿Cuánto añoró regresar y compartir la verdadera doctrina de Dios con todos aquellos a quienes conoció? Con Saulo, con Silas. Fíjate que este relato está pinceleado, como ya te lo he demostrado, pero te lo vuelvo a demostrar aunque se haga tarde o se haga largo el video, porque ahora voy a atender la petición de mi hermano que dice, usted échele. Mire, en la versión Chávez Herrera, que es la más antigua que conocemos, perdón, en la versión René Rentería del 97, dice que él decide ir a Monterrey, pero que consideraba iguales en autoridad a los dos chamagosos que a él. Por supuesto que ya en la versión nueva, no, el apóstol de la restauración, aquellos no le dieron nada. Pero te voy a leer el mismo párrafo ahora, original. Ahorita te acabé de leer el cambiado, ¿no? Pues voy a ir con mis hermanos a ver cómo están, Saulo y Silas. Pero mira lo que dice aquí, en la versión de Rentería. En los primeros meses del año de 1938, el hermano Aarón decidió ir a Monterrey, ciudad que lo llenaba de recuerdos, vivencias y emociones. Su estancia con Saulo y Silas, sus sueños, sus revelaciones, pero sobre todo la voz de Dios en el cambio de su nombre. Fíjate que es lo mismo, está diciendo lo mismo, ¿no? Ahora escucha bien los cambios. El año de 1926 era en su vida un parteaguas, un antes y un después. Era el principio de una vida diferente, de un destino distinto.
Deseaba reencontrarse con su pasado, con ese ayer que lo había cambiado para siempre. ¿Cuánto le representaba Monterrey? Muchas veces quiso regresar, pero intuía acertadamente que no era tiempo todavía. A la distancia de 12 años de ausencia, muchas cosas habían cambiado. La fisonomía especial de las casas, todo esto ya no está en la versión de Berea, ¿eh? Las fachadas, los techos de madera, las calles que se prolongaban por el crecimiento poblacional, todo era diferente. Y se preguntó, ¿y los hermanos que conocí habrán cambiado también? ¿Cuánto añoró regresar y predicarles su doctrina? Allá decía la verdadera doctrina, ¿no? Aquí dice su doctrina. A aquellos con los que convivió, a los que lo habían despedido fraternalmente, y también a Saulo y Silas, autoridades paralelas que detentaban todo el poder del evangelio en esa región. Esta parte ya la quitaron en Berea, porque en Berea el apóstol cae del cielo, los chamagosos no le dieron nada, y él es el restaurador de todo el mundo, ¿no? Ah, no, pero allá son solamente hermanitos que él va a, porque son sus recuerdos. Pero mira lo que dice. Mira, es la página 194, libro de René Rentería, edición 97. Y también a Saulo y Silas, autoridades paralelas. O sea, paralelas a él, pues. O sea, eran otros apóstoles, pues. Eran otras autoridades que detentaban todo el poder del evangelio en esa región. Anthony Pérez nos dice, ¿qué? Sí, claro, pero esto ya lo quitaron, de la versión oficial de Berea, que resuelto aceptó el desafío de ese enfrentamiento y apuró la decisión. Qué diferente fue el viaje de Guadalajara a Monterrey, ahora en ferrocarril. No, pues estas autoridades paralelas que él reconocía, evidentemente ya no las reconocen, ya no aparecen en la versión de Berea. Y yo estoy aquí exponiendo el engaño. ¿Cuánto añoró regresar? ¿Habrán cambiado los hermanos que conocí? ¿Cuánto añoró regresar y compartir la verdadera doctrina de Dios? Aquí ya es verdadera, allá era compartir su doctrina. Con todos aquellos que conoció, con Saulo, con Silas. Qué diferente fue el viaje de Guadalajara. Ya quitaron el pedazo donde los dos chamagosos eran autoridades paralelas a él. ¿Es esto palabra de Dios? ¿Es esto palabra de un apóstol auténtico? ¿Es esto digno de respeto? Este manoseo, este cambio, este falseamiento literario de la cúpula LDM, y lo peor de todo que dicen que el libro es de René Rentería y con todos los agradecimientos, o sea, todo lo que trae el libro que te acabo de leer es el mismo, pero recortado, falseado. Vaya palabra de Dios, vaya mensaje del apóstol de la restauración. ¿Qué no les da vergüenza a esta gente engañar? ¿Qué no les da vergüenza a esta gente falsear su propia historia? Bueno, entonces, según esto, llegan ahí y se hospedan en la casa de una señora que
ya se estaba congregando con un pastor bautista, y en el debate con el pastor se enoja, según ellos, y le dice la señora, usted es trinitario, usted, Sao Luis Silas, lo bautizó en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y si no, vaya y pregúnteles, viven en la fulana calle. Y ya dice que él fue. Dice, ¿por qué defiende usted apasionadamente el bautismo en el nombre de Jesucristo si usted es trinitario? Y repitió deletreando, trinitario. Recuerde, haga memoria, a usted lo bautizó Silas en San Pedro de las Colonias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es una mentira, ¿no? Esta es una mentira total. Y en este punto me voy a apoyar en una persona, en un joven, al parecer hijo de un pastor o diácono, no estoy seguro, pero que hizo un video diciéndole a Montemayor, usted es un mentiroso, ¿para qué engaña a la gente? Miren, hermanos, es que ustedes son engañados en primer lugar porque no leen la Biblia, en segundo lugar porque no leen su propia literatura, y en tercer lugar porque no quieren, cierran los ojos. Yo he tenido contacto con profesionistas de la luz del mundo, vía telefónica. Muchos están dentro, algunos no son muchos, algunos están dentro y otros son ex. Pero dos de ellos me dijeron, uno de ellos me dijo, a mí me asignaron una investigación, era una comisión de historia para hacer un libro. Y cuando me doy cuenta de la historia de Chávez Herrera y todos los cambios y todo, fui y reclamé y me sacaron de la comisión. Otro dice, en cuanto yo me di cuenta, me dio mucha pena que nos hubieran engañado de esa manera. Es gente inteligente, jóvenes, profesionistas, que no se van a dejar jugar el dedo en la boca, porque esto es vergonzoso, hermanos. Esto es muy vergonzoso. Estos cambios son totalmente vergonzosos, son ocultamientos malsanos para engañar a la gente. Pero así lo dice este hombre que seguramente ya has escuchado este video. A ver, escúchalo un ratito más. Mira cómo se expresa. Esto es tremendo. A ver, vamos a cambiar aquí el micrófono para que escuchen. A un video que vi en el 2017 del hermano Carlos Montemayor, referente al bautismo del hermano Ron. Y este video lo hago al público, como también le dirijo al hermano Carlos Montemayor. Hermano Carlos Montemayor, tenga conciencia, tenga un poquito de conciencia. ¿Qué le pasa? Cuando yo una muy buena persona, de muy buen corazón, y que usted de veras quería predicar y anunciar un evangelio verdadero. Ahora da vergüenza sus videos, hermano. Da vergüenza lo que usted habla. Da vergüenza como usted defiende una gran mentira. En el video que usted habla del bautismo del hermano Aarón, ¿no le da vergüenza? ¿De veras que no tiene conciencia? ¿De veras su conciencia está cauterizada? Al llegar a decir que el hermano Aarón, Saulo Silas, lo bautizara y que ayer en su bendito le dijera a escondidas, en vez de invocar el nombre del Señor Jesucristo, que invocó la Trinidad. ¡Qué mentiroso es, hermano! Usted no es una figura pública de la iglesia que todo el mundo lo queríamos, que todo el mundo lo veíamos como alguien que quería de veras hacer un buen trabajo para la iglesia y para los hermanos. Pero vemos que ahora es un desastre, hermano. Ya no haga eso, hermano. ¿Quién va a querer esa mentira? ¿Qué testigos tienes? ¿Qué documentación tiene, hermano Carlos Montemayor, para la relación que usted está diciendo?
que escondiditas le dijeron en el oído, ay, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No le da vergüenza? ¿No le da vergüenza, hermano Carlos? Que haya vivido de la iglesia, que su hijo es borracho haya vivido de la iglesia, y todavía usted quiera seguir aprovechándose de la iglesia a estas alturas. Deje de mentir, déjese de cosas ya. El hermano Aarón no, él mismo lo dijo. Fue llamado por una voz que él oyó, que también pensaban que estaban jugando con él, que también que era mandando a uno de sus hijos que iban a hacer. No hay que mentir decirle a la iglesia. Todo. Al hermano Aarón, Saulo y Silas lo bautizaron en el nombre, habían aceptado el bautismo de José Stuart desde el 1925, porque él ya no le dio consejos. Fíjense que la iglesia aceptaría mejor, aceptaría que Nazón, que Samuel, pero que los acepten y que digan que son de otro, que se hubiera sido mejor si hubieran hecho eso desde un principio, en vez de mentira tras mentira tras mentira. Ya no había como contar las mentiras. Ya déjense de mentiras. Ya sabemos todo lo que tenemos conocimiento y poquito tenemos que leer y nos damos cuenta que es una mentira. No cuesta vergüenza de los públicos diciendo una estupidez que nadie se les va a creer. Con el Espíritu Santo, cuando tienen pueblos que aún alguno de ellos lo amarraron de sus propios labios. Al hermano Aarón le bautizó Saulo y Silas en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué apóstol se tiene? Hermano, si ninguno tuvo que bautizar solo. El Hijo de Dios, el bautizara. Y obviamente que el hermano Aarón se bautizó él solo porque no había que bautizar a él. Falsos, mentirosos, por seguro. Bautizar nuevamente para decir soberbia, que soberbia, tener que para probar qué desgracia de veras. Es una maldición eso, lo que están haciendo. Es Dios existe y que Dios nos va a castigar por tanta maldad y por tanta mentira. Dejen de mentirle a la iglesia, díganle la verdad, y si no aceptan, pues tampoco, pero no mientan tanto. La iglesia se merece lo mejor, se merece la verdad, se merece conocer de dónde viene para saber a dónde vamos. No más mentiras en la luz del mundo. Digan la verdad. No se les van a ir todos. No se les van a ir. Naciones son sin niñas. Díganle la verdad. Pidan porque tiene necesidad de orar a Dios. Todo el mundo tiene
sido y con testimonios reales, hermano Carlos Montemayor, de que la situación sí fue así o no fue así. Hasta el siguiente video. Pues, claro, ellos mismos se dan cuenta que hay una farsa montada, que los han engañado. Y ya en esta era del internet, olvídese, ya es imposible engañar tan fácil como antes. Voy a finalizar el video. Hay algo aquí, unas contradicciones que noté también en la versión esta de que cuando están hablando con Saulo y Silas, porque la señora los manda, y va Aarón todo compungido, ¿no? A preguntarle a los chamagosos que todavía vivían, pero es algo bien curioso aquí. Llega al sitio indicado, dice, le abrieron la puerta, no reconocieron al hermano Aarón, lo invitaron a pasar al grupo y quien les abrió les dijo, anoche soñé que un grupo de ángeles me visitaba, quizá sean ustedes. ¿Quiénes son ustedes? El hermano Aarón se esforzó por identificarse como el soldadito que hace algunos años, o sea, hacía 12 años pues, había estado a su servicio con su esposa, dedicado a las labores domésticas. Con culta ironía, aquella persona le dijo, o sea, Silas pues, sí, te recuerdo. Ah, no, es Saulo. Fíjese bien, ¿eh? Sí, te recuerdo. Eres el soldado que barría el solar y aseaba el templo. Aquel hombre guardó un breve silencio. En disposición reflexiva y orientadora le dijo, mira, soldadito, actualmente hay predicadores que dicen que al bautizarse debe invocarse el nombre de Jesucristo, lo cual es una herejía. Pero tú sabes que nosotros fuimos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, en la Trinidad. Fíjese que la narración, y vamos a detenernos un poco aquí en la torpe redacción de este hecho. Mira, mira cómo le dice Saulo, tú sabes, pero tú sabes, lo voy a subrayar, pero tú sabes que nosotros fuimos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, en el nombre de la Trinidad. Pero tú sabes que nosotros fuimos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, en la Trinidad. A ver, ¿cómo que tú sabes? Se supone que Aarón Joaquín tenía 12 años bautizando gente en el nombre de Jesucristo. ¿Y por qué ellos le dicen, tú lo sabes? ¿Cuándo le dijeron? En el relato se supone que no lo sabe. Esto aquí está mal redactado. Definitivamente son muy torpes los redactores de Berea que trataron de engañar al público. Pues se supone que no lo sabe, por eso está ahí, pero ellos le dicen, tú sabes. O aquí Aarón es un engañador que se está haciendo tonto, o aquellos le explicaron y no entendió nada.
Evidentemente la historia está armada, está falseada. Esta historia, este cuento de esta contradicción no concuerda. En primer lugar, número uno, no concuerda con un apóstol de la restauración que tiene visiones en las estrellas y que le revela, la voz de Dios le habla directamente, no como me habla a mí por Espíritu de Dios, porque yo no soy nada, yo no soy apóstol, pero a él le hablaba a Dios directamente, ¿no? Y qué raro que este Dios que le hablaba directamente no le explicó que los chamagosos lo habían engañado. 12 años camina el apóstol de la restauración engañado por unos chamagosos y que hasta ahora en el 1938 se está dando cuenta que lo habían engañado. No, esto no concuerda con un hombre de Dios, un hombre que recibe la revelación directamente de Jesucristo. No concuerda. No concuerda el relato, no es coherente y tampoco concuerda con un apóstol que tiene visiones y revelaciones directas de Dios, no como Montemayor o como yo, que no somos nada. Pero aquel, pues, imagínese usted, hasta las estrellas dijeron su nombre y el cuarto se iluminaba y todo, pero no sabe cómo está bautizado, está confundido. Un apóstol que camina trastabillando, ¿no? Ahora mire qué curioso, es que hay otra parte contradictoria. El rostro del hermano Aarón cambió, exhibió ansiedad y preocupación. Aquel hermano, percibiendo la incertidumbre del hermano Aarón, agregó: no te dejes engañar. Entre los predicadores falsos hay uno muy tenaz y persuasivo que se llama Aarón. Comprendo que por eso nos visitas. Tienes miedo de Aarón, ¿verdad? No le tengas temor. Nosotros te ayudaremos. Mira, en el relato de ellos mismos, se dice que en 1926 Eusebio tiene una revelación y que Dios le cambia el nombre. Pero se dice que él le dice a Silas: ¿quién es Aarón? No, pues Aarón, Nerón. No, no te preocupes, no te preocupes. Mira, voy a sacar una Biblia de las que tengo escondidas y te voy a explicar aquí. Mira, abre aquí, vamos a leer. Aarón es el sacerdote, hermano de Moisés. Y si Dios te cambió el nombre, quiere decir que Dios te va a usar. Historia Chávez Herrera. Historia René Rentería. Igual, le dice a Silas del cambio del nombre. Y Silas le explica. Ahora, cuando se los encuentran, ni Saulo ni Silas ya se identificó. Fíjate bien, acto número 1, se identifica como el soldadito. Ya lo reconocen. Ah, tú eres el que barrías para nosotros. Ah, pero hay por ahí un Aarón, por ahí anda un Aarón predicando y que de seguro le tienes miedo tú. Perdón, pero sí la sabía del cambio de nombre, según su propia historia. Es que esta gente se contradice a sí mismo. Entonces esta parte del relato es falso, donde por ahí hay un predicador que se llama Aarón. Tienes miedo de Aarón, ¿verdad? Yo soy ese Aarón. Óigame, todo eso ya se los había platicado él mismo. Y la historia esta incluso lo pone que desde ahí, Aarón, el hermano Aarón, el apóstol de Dios, todo esto es un armado contradictorio, hermano. Total que el apóstol de la restauración se hace bautizar por Lino Figueroa, que porque no tenían esposa, tenían voto de celibato. La verdad es que lo que estaba haciendo Aarón Joaquín era desligándose del bautismo de los chamagosos, porque no tenía nada que ver ya con ellos doctrinalmente. Esa es la verdad, eso es lo que dicen todos los que han estudiado esta secta. Pero hay una cosa bien curiosa. Hay una cosa bien curiosa aquí. Se me está acabando la batería y voy a tener que terminar el video. Pero déjame decirte entonces
que este apóstol que tenía tantas revelaciones y que la voz directa de Dios le hablaba, nunca le enseñó que lo habían engañado unos chamagosos. Tuvo que ser una señora la que le abrió los ojos, y los mismos chamagosos le dicen, tú ya sabías, ¿eh? Pero él no sabía nada. Vaya apóstol de la restauración. Vaya el hombre de la revelación que camina trastabillando, y lo único que se le ocurre es ir a hablar con Lino Figueroa y Prisciliano Santos y decirles, a ver tú Lino, bautiza a Prisciliano, y luego Prisciliano que te bautice a ti, y luego tú me bautizas a mí, y luego yo bautizo a la gente. Ese acto de Prisciliano Santos de volver a bautizar a Aarón y a todos los hermanos en el nombre de Jesucristo, ¿para qué? Si ya estaba invocado el nombre de Jesucristo. Aquí no se trataba de otro nombre, era el mismo nombre de Jesucristo. Aquí se trataba de desligarse de los chamagosos para decir, nosotros somos la iglesia cristiana espiritual restaurada. Pero los tropiezos y trastabilleos del apóstol de la restauración no terminan ahí, sino que 5 años más tarde, en 1943, decide bautizarse él solito por cuarta vez. Número 1, su bautismo católico. Número 2, el bautismo de Saulo y Silas. Número 3, el bautismo de Lino Figueroa. Y por último, número 4, el chapuzón que solo se dio él. Ahora para desligarse de Lino Figueroa, porque se habían quedado del lado de la división que hizo, según ellos, el pastor José María. Creo que seguiré con el tema en otro video, quizá en la tarde, porque se va a morir la batería y no quiero dejar a medias el video. Déjenme a ver si alcanzo a leer los comentarios que están en vivo. A ver, porque no quiero ser descortés, hermanos. Anderson Moraño nos dice, el Dios de este siglo les cegó el entendimiento para que viendo no vean. Moisés ni escuchado la palabra del Dios viviente, no la mía. Dice Anthony Pérez, es hijo de René Flores, los que robaron un montón de dinero. Se refiere, yo creo, al predicador de la barba, ¿no? Lisette Sestoni, Gilberto Martínez, yo no creo que Nazón y los Joaquines sean siervos de Dios. Esos Joaquines fueron siervos del diablo. Nazón es un hereje, sucio siervo del diablo. Aquí tenemos también al ángel de Apocalipsis, ¿qué es, Daniel? ¿Eres del 10 o del 12? Daniel Pérez, un saludo. Kevin Nava nos dice, ahora la luz del mundo es un cartel político y religioso, no solamente genera dinero, sino también votos para partidos políticos en México y otros países. Eso es evidente. Dice Rosa Rivas, Moisés, viendo y oyendo que tu panzón pedófilo está en la cárcel y Xochitl ya habló al público, dices con los insultos al pastor, ¿crees que estás bien? Bueno, es que de la abundancia del corazón habla la boca. No hay ni siquiera un comentario bueno de Moisés, siempre puros insultos, ¿no? Ellos no pueden razonar. Lisette Sestoni, ninguno de los 12 apóstoles de la Biblia tuvieron sucesiones. Ningún hijo de apóstoles en la Biblia sucedieron a los apóstoles. Es evidente, es clarísimo. Daniel Pérez no cree que Nazón sea apóstol de Jesucristo. Lisette Sestoni, el Espíritu Santo es el único que restaura las vidas de los hombres. Ningún chancho restaura nada.
qué estúpidos que esos Joaquines son los restauradores de la iglesia. Sí, Lisette Testoni. Dice Power Solutions, entonces el hermano Aarón fue bautizado trinitariamente 2 veces, una en la católica y otra cuando Silas o Saulo lo bautizó. Se inventaron el asunto, se inventaron ese cuento para desligarse de ellos nada más. Kevin Nava, pudiera ser que 3 chamagosos y una mujer chamagosa son los 4 pilares de una iglesia falsa, esponja de cerebros de cientos de miles de zombies, tal vez más de 1 millón en todo el mundo. Dice Ramsés Hernández Chávez, el pastor Gamaliel, que en todos los videos de YouTube que aparece solo ataca a esta iglesia, ¿es pastor que predica el evangelio de amor de Jesucristo o es pastor que predica ataque a esta iglesia? Ramsés, es por amor a la gente que está ahí engañada que les estamos abriendo los ojos, porque es una gran desgracia que pongan su fe y su confianza en un hombre. Y deja tú a raíz, no digamos a raíz de los acontecimientos que se están llevando a cabo hoy en la corte, pero es una desgracia que pongas tu confianza en un hombre. Sí, pásale, mija. Sí, ya que le vaya a abrir la puerta, no podemos abrirla. ¿La del cerco? No, la de la camioneta. Ah, ok, ahí voy. Bueno, termino el video, hermanos. Muchas gracias. El bautismo de Aarón y las conclusiones les voy a dar en el siguiente video. Y nos despedimos de esta forma. Gracias.